Mi nombre es Minetu, vengo en representación al colectivo juvenil saharaui que estamos aquí en Zaragoza y en algún punto de Aragón, más en Huesca y Teruel. Y vengo ya acompañada de María, que la llevo de compañera largo rato, ¿verdad? Y también de Lisbia, también, ya contamos con años que hemos compartido reflexiones que queremos compartir hoy con vosotras. María es ahora actual directora del Instituto Aragonés de la Mujer y su vinculación con nosotras, las saharauis, ha sido, pues eso, a su implicación personal. Has tenido a una pequeña en tu casa, ¿no?, de acogida, y luego, bueno, a medida que has ido creciendo, pues con tu cámara nos has acompañado, por ejemplo, en Lefrik, ha estado en los campamentos refugiados saharauis y, bueno, desde aquí también ha puesto su grano de arena, digamos, en esta caminata que llevamos. Y Lisbia es médica de familia ahora en los servicios de Madrid. Viene de Madrid para compartir con nosotras hoy la tarde. Y Lisbia, pues como saharaui, que ha sido desde niña estudiante de muchos periplos, primero pasó por Cuba, ¿no?, después de los campamentos refugiados saharauis, y después después de graduarse como médica, se fue al Sáhara, estuvo trabajando en los campamentos y luego ha venido a buscarse también la vida aquí a Europa. También eso podemos debatirlo, que aquí hay muchos compañeros que vienen de paso, que estáis de paso por Zaragoza, por España, que seguiréis vuestra ruta migratoria, que ahí están, hola chicos. Vale, que también es una realidad que, si cabe en el debate, creemos que también se puede, ¿no?, reflexionar y compartir. Nada más, no voy a extender mucho, voy a darles paso a la tercera persona que no está físicamente aquí, pero está a través del WhatsApp, que es Zarga. Es una compañera que está en los campamentos saharauis, con la que también mantendremos una conversación, si queréis, para que nos cuente qué nuevas ideas o pensamientos están teniendo las saharauis para atender a sus necesidades allí en los campamentos. ¿Vale? Sin más dilación, pues María. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir hoy aquí. Muchas gracias a Lefrik y a todas las compañeras saharauis que organizan este tipo de charlas, actos, conversatorios, porque es realmente importante que hablemos de mujeres, que hablemos de feminismos y que hablemos un poco de cómo estamos cada una de nosotras en todas las partes del mundo. Como decía Minetu, mi vinculación con la causa saharaui viene de hace mucho tiempo, ¿no? Ya mi padre era activista por la causa saharaui y es algo que en mi casa se ha mamado desde siempre, y más aún pues cuando he ido conociendo por el camino compañeras y compañeros que han hecho reforzar pues todo el convencimiento, ¿no?, y toda la realidad que muchas veces se nos oculta o no se nos acaba de contar de la injusticia histórica y tremenda que el pueblo español pues comete con el Sáhara, ¿no? Entonces, a mí cuando me proponen moderar esta mesa, lo primero es que me parece un profundo orgullo, porque creo que tenemos mucho que aprender y mucho que compartir. Y por supuesto digo que sí, digo claro, contar conmigo, yo encantada de poder estar y poder compartir. Y poco después me nombraron directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Y aún me preguntaron, oye, ¿podrás venir, no? Ahora no nos... Y digo, hombre, pues claro, con más razón. Creo que es importante que estemos aquí, ¿no?, que la institución, que el Instituto Aragonés de la Mujer esté presente y que la causa del feminismo, la igualdad, es algo que nos atañe a todas y a todos, y más aún en los casos que se unen diferentes violencias, ¿no?, que son casos todavía más complicados, y que de verdad que insisto en la idea que tenemos mucho que aprender, mucho que compartir y mucho camino que recorrer juntas. Entonces, yo reiterar el agradecimiento de poder estar hoy aquí, reiterar mi compromiso, que aquí me vais a encontrar siempre, y tender la mano a todas aquellas que podáis necesitar cualquier cosa, que al final la institución tenemos que ejercer, ¿no?, como servicio público, y recordar, bueno, que el Instituto Aragonés de la Mujer está a disposición de todas las que lo necesitéis. Y por supuesto que ahí vais a encontrar un apoyo y nada, no quiero ocupar mucho espacio, porque creo que hoy lo importante es que haya mucho tiempo para poder debatir, para poder contar experiencias y por supuesto para que Ledia nos cuente, que ella es la protagonista,
y que tenga, vamos, que es un regalo poder escucharla de primera mano. Así que muchísimas gracias a todas por venir y le paso la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir y gracias al colectivo Le Free por la invitación. Para mí es un placer una vez más compartir un rato con tantos amigos conocidos y a los que veo por primera vez. Y bueno, pues hacer un acercamiento a la situación saharaui desde una perspectiva feminista. Les decía a mi neto hace un rato, es todo un reto para mí, creo que no es fácil, sobre todo por la corta edad del feminismo saharaui, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un recorrido por más bien la situación de la mujer saharaui y su vinculación con la causa y con la lucha por la liberación y la recuperación de la soberanía sobre el territorio del Sáhara. Así que he traído una pequeña presentación donde resumo de una manera, porque tampoco tenía muy claro qué tipo de público iba a estar, entonces muchas veces a fuerza de repetir y repetir estas charlas, pues ya damos por hecho de que todo el mundo sabe algo sobre la causa saharaui, como te quedas ahí dudando, pues y si me repito y eso ya lo he dicho otras veces, bueno, he intentado hacer un resumen, intentaré ser breve porque hablo mucho y bueno, vamos a ver qué podemos conseguir con esto, ¿no? A ver. Para quienes no conocíais antes Lidia, mientras pones la presentación, tiene un blog donde podéis ver unas primeras reflexiones de lo que yo creo que se ha despertado como conciencia feminista, así más expresamente dicha, para mí dentro de las mujeres saharauis, que es su blog, que se llama Democracia Saharaui. Podéis buscar, Lidia. Bueno, como decía, pues la charla la he nombrado Las edades de la mujer saharaui. Y bueno, para las edades de la mujer saharaui, porque es un recorrido donde intentaré contar un poco qué ha pasado en la vida de la mujer saharaui en los últimos, vamos a decir, 50 años. Entonces, para empezar, evidentemente, una breve introducción a lo que es la sociedad saharaui precolonial, que digamos es una sociedad musulmana de origen árabe bereber, y esta sociedad se llama sociedad Bidan. El término Bidan es un término que se usa, creo que es un término antropológico más que nada, que se refiere fundamentalmente a los habitantes de lo que era el Sáhara español o el Sáhara occidental y gran parte de Mauritania y también del norte de Níger y Mali. Y básicamente pues son, que la palabra Bidan engaña un poco porque es una palabra que traducida literalmente quiere decir blanco, pero serían los moros o los moros blancos, ¿no? Que en realidad pues tampoco que sean blancos, ¿no? Pero para explicarse, porque en Mauritania, especialmente en el Sáhara, en Níger y en Mali, pues han habido comunidades que son de origen árabe y las comunidades evidentemente africanas o las comunidades negras, ¿no? Entonces, las comunidades que son de origen árabe generalmente pues son comunidades que han hablado el árabe pero han vivido en estos países y se les denomina pues Bidan, ¿no? Entonces, bueno, la sociedad saharaui como parte de esta sociedad Bidan pues es una sociedad que evidentemente, como la mayoría de su época, una sociedad patriarcal que bajo las creencias y los preceptos del Islam no reconoce la igualdad de la mujer, como también es el caso de prácticamente todas las religiones, ¿no? Entonces, creo que este aspecto en lo que se manifiesta o se traduce, hay muchos pasajes y muchos puntos donde podemos concretar o ver esta falta de reconocimiento de la igualdad de la mujer, pero desde mi punto de vista creo que se puede resumir de manera muy breve
en la Aleya 34 de la Sura de las Mujeres, que es la Sura An-Nisa, y que en general se puede resumir en que básicamente esta Aleya hace mención de que el varón o el hombre es el que tiene todo el mando y la gestión del hogar y de la sociedad, es exclusivamente dominio del hombre, que los hombres son mejores y son superiores a las mujeres por mandato divino y por tanto están más capacitados para las cuestiones de la vida en general, mientras que las mujeres son menores de edad para siempre y son disminuidas tanto emocional e intelectualmente. Y el último punto es el nushuz. Estas son palabras en árabe las que pongo ahí entre paréntesis, pero me parece que son palabras clave, es muy difícil. Yo tengo la traducción de esta aleya por completo, sacada del Corán, de una traducción castellana, pero he preferido hacer este resumen, destacar estos 3 puntos, porque me parece que son la base fundamental que legitima gran parte de los problemas y la falta de igualdad que tenemos hasta hoy en día en la mayoría de las sociedades árabo-musulmanas. Y el tercer punto, como decía, pues es que una mujer que desobedece o incurre en cualquier acto de rebeldía, sea del tipo que sea, pues puede ser castigada pues a través de una simple amonestación o incluso el ejercicio de la violencia física contra ellas si las circunstancias lo requieren, ¿no? Y curiosamente, y a pesar de ello, en la sociedad saharaui, por ejemplo, podemos presumir de que tradicionalmente no existe la violencia física contra las mujeres. Es algo de lo que siempre, pues es un clásico, ¿no?, que tratamos en nuestras charlas. Y sin embargo, mis últimas investigaciones, porque es un aspecto que siempre me ha llamado la atención, realmente porque somos tan avanzados, porque somos tan modernos, somos tan justos, tan igualitarios, o qué pasa que tanto los saharauis como los mauritanos presumimos de que no existe la violencia física contra las mujeres, ¿no? Y curiosamente, una de las explicaciones que más me ha llamado la atención, que más que nada es por el temor a los enfrentamientos y las represalias tribales, ¿no? Porque si es un matrimonio, ella es de una tribu y él es de otra, pues más vale guardar ciertas formas y ciertas normas, ¿no? Porque cualquier desentendimiento que desemboque en el ejercicio de la violencia física puede llevar a un enfrentamiento tribal de dimensiones mucho más graves, ¿no? Entonces, bueno, como curiosidad. Otra edad de la mujer saharaui es ya durante la época colonial y también pues es un capítulo apasionante en la historia de los saharauis, pero bueno, podemos destacar 3 o 4 puntos. Yo, que conste, pues como me han presentado, soy médico, no soy politóloga, ni soy antropóloga, ni historiadora, ni mucho menos, o sea que todo con toda la humildad y la modestia del mundo. Son conclusiones mías y son observaciones mías lo que pongo en esta presentación. Destacaría que durante la época colonial fue muy interesante que se dio un pacto colonial entre la administración española y los jefes tribales, los shur, y este pacto establece unos cuantos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es no hacer proselitismo cristiano, o sea, que el colonizador no haga proselitismo cristiano en el Sáhara, porque hay que reservar y respetar a la religión musulmana como la religión que rige, cuyas normas son los que rigen la vida de los saharauis. También dentro de este pacto había otros aspectos, que era, por ejemplo, no fomentar las bebidas alcohólicas, el consumo de bebidas alcohólicas, no vender armas más que a los jefes tribales y también respetar la esclavitud establecida. Entonces, y todo esto se cumplió a rajatabla. España, cuando se retiró del Sáhara en 1976, había cerca de 3.000 esclavos censados, porque sin censar seguro que hay mucho más. Luego, pues otro punto importante creo que fue la escolarización de las niñas, porque
durante aquella época apenas había escuelas en el Sáhara, era una sociedad nómada que se traslada continuamente y evidentemente no podía darse ni permitirse el lujo de construir escuelas ni mezquitas que luego va a abandonar a la siguiente lluvia, ¿no? Entonces, pero bueno, la poca enseñanza que había se impartía en escuelas coránicas a las que apenas tampoco acudían niñas y sin embargo la administración española sí que consiguió escolarizar a algunas niñas y curiosamente en colegios mixtos y eso fue un gran avance desde mi punto de vista, ¿no? Y luego también la administración colonial llegó a formar las primeras mujeres profesionales, sobre todo en el campo de la sanidad. Tenemos la primera enfermera que fue la enfermera Sidammi, que trabajó, que fue la única mujer que estuvo, hablaremos más adelante de ello, en el campo de batalla directamente atendiendo a los heridos de guerra. Y más mujeres en otros oficios impartidos por la sección femenina, nada más y nada menos. Y bueno, creo que durante la época colonial la mujer saharaui como que entró también a la modernidad, empezó a aprender un idioma nuevo, que es el castellano, que no deja de ser una ventana al mundo exterior, a enterarse un poco de lo que ocurre por ahí. Y aprender oficios más allá de los oficios tradicionales de las mujeres nómadas, ¿no? Luego vino la guerra con Marruecos y bueno, las mujeres saharauis, lo que puedo decir de esta etapa, los que no saben mucho del conflicto saharaui, voy a decir brevemente que en el marco de las luchas que se gestaron en el continente africano en general en la década de los 60 y a través de las cuales la mayoría de los países consiguieron la independencia y que dio el paso a los actuales estados nacionales, a la mayoría de ellos, también en el Sáhara a finales de los 60 se empezó a gestar un movimiento que reivindicaba la independencia del Sáhara Occidental, de la colonia española, ¿no? Del colonialismo español. Entonces, en el movimiento embrionario que se sufragó, digamos, en los años 60, no se conoce, al menos que se sepa que hayan estado las mujeres. Sin embargo, desde que se constituyó el Frente Polisario en el año 73, sí que las mujeres se integraron rápidamente, inmediatamente en la estructura política del Frente Polisario y la mayoría de los cargos, digamos el escalón más bajo en la estructura política del Frente Polisario, que es jefe de célula, la mayoría desde todos los tiempos siempre son cargos que los han desempeñado las mujeres. Luego las mujeres también desde la retaguardia son las que iniciaron la huida, desde lo que es sobre todo desde la costa y desde las ciudades a la frontera con Argelia, porque antes del establecimiento de los campamentos en Argelia, pues mucha gente tampoco lo sabe, hubo campamentos de desplazados internos en lo que es el actual Sáhara ocupado. Y estos campamentos, los más destacados han sido los de Guelta y los de Modrega, que fueron campamentos que fueron bombardeados por la aviación marroquí, y ahí las mujeres desempeñaron una labor muy importante de vigilancia, de atención a los heridos y la seguridad de los campamentos mismos, porque los hombres ya estaban todos en el frente. Y bueno, afortunadamente este creo que es otro elemento importante a destacar. A pesar de todo, las mujeres saharauis no se vieron obligadas a empuñar las armas, literalmente estar en el frente de batalla, como también pasó en muchos movimientos de liberación de la época y sigue pasando en la época actual, como estamos viendo con las mujeres kurdas y sirias y en los conflictos actuales, ¿no? Luego pues llegamos a los campamentos y bueno, los campamentos de la vida inicial en los campamentos destacaría digamos, la salida a la acción de lo que es la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, porque es una organización que se creó en el año 74, sin embargo empezó, digamos, a trabajar como tal, a integrar prácticamente a todas las mujeres en su seno una vez establecidos ya lo que son los campamentos de refugiados actuales en Tinduf. Esta organización evidentemente forma parte también de la estructura política del Polisario, es una organización de masas
y es uno de los brazos políticos del Frente Polisario, porque esto genera luego mucha confusión y seguro que se hablará de ello. No es una organización feminista, y ahí lo dejo, es una organización de mujeres, pero no es una organización feminista. Las mujeres evidentemente son las que levantaron los campamentos, los hombres estando todos, porque el conflicto saharaui, para los que no lo conocen, el conflicto saharaui, lo que es la guerra se desarrolla dentro del territorio del Sáhara Occidental, entre el ejército saharaui y Marruecos inicialmente y Mauritania, los ejércitos de las FARC, o sea, las fuerzas reales marroquíes y el ejército mauritano. Y la población civil vive, gran parte de ella, y parte que se quedó en el territorio, en las ciudades de Layún, de Dakhla, de Smara, Bojador, pero gran parte de la población civil se desplaza a los campamentos de refugiados dentro de Argelia. Ahí se instalan los campamentos y ahí las mujeres son las que se hacen con la gestión, la administración, todos los sectores más importantes como la sanidad, la educación. Son ellas las que construyeron los colegios, los dispensarios, los hospitales con sus propias manos, y se encargaron de la gestión de estos sectores. Y también han sido mujeres, vamos a decir, afortunadas, porque se les reconoció inmediatamente el derecho al voto por parte del Frente Polisario. Ahí las mujeres saharauis no tuvieron que hacer ningún tipo de reivindicación ni ninguna lucha en especial por conseguir este derecho, como ha pasado prácticamente en todo el mundo. Ahí ese derecho fue concedido directamente por el Frente Polisario, con lo cual las mujeres saharauis empezaron a votar en todos los, en todas en todos los comicios políticos que se celebraban desde el primer congreso del Frente Polisario. Y también fue muy importante la escolarización masiva de las niñas, y se impartieron cursos de alfabetización, como se ve en la foto. Es una foto muy antigua de mujeres ya mayores que no estaban en edad de acudir a los colegios. Se impartieron durante muchos años cursos de alfabetización a la población que no sabía leer ni escribir. Y también hay que decir que las mujeres fueron clave en las políticas natalistas que promovió el Frente Polisario en aquellos años, porque la guerra consumía hombres y había que garantizar el relevo, y eso fue un hito en la historia de las mujeres saharauis en los campamentos que bueno, ahí lo dejamos. Creo que otro capítulo muy importante dentro de digamos, estas políticas buenas con las que hemos sido beneficiadas las mujeres saharauis durante aquellos años, que formaban parte de la ideología y de la política del Frente Polisario, ha sido también la salida masiva de estudiantes a otros países, porque en aquellos años en los campamentos uno podía estudiar hasta la primaria, pero una vez acabados los estudios primarios había que buscar otras salidas, o en Argelia mismo, o en Libia, o Cuba. Fundamentalmente eran los tres países que concedían muchas becas a los estudiantes saharauis. Curiosamente, el caso cubano lo destaco, y este término cubarauis ya forma parte de la jerga saharaui, porque son las chicas, las mujeres saharauis que han estudiado en Cuba, se las conoce con el término de cubarauis. Todo el mundo lo sabe, hemos sido bautizadas con este nombre. Y este es un fenómeno muy curioso, por eso lo saco en esta charla, porque me parece que ha sido yo diría que como una especie de malformación en el proceso de liberación saharaui, una malformación que creo que ha dado resultados buenos, ¿no? Cerca de 1000 niñas han estudiado en Cuba desde el año 77 hasta la fecha, y en el año 89 fue el último año en el que salieron cientos cerca, por lo menos podrían llegar a 300 o 400 mujeres salieron ese año a estudiar a Cuba, y también ha sido el año en el que volvieron por primera vez muchas mujeres saharauis ya que habían finalizado sus estudios, maestras, doctoras,
de todas ingenieras, de todas las especialidades. Y evidentemente estas mujeres que han estado 10, 15, 20 años, algunas en Cuba, pues un país al que han ido apenas, algunas apenas tenían 10 años, pues han vuelto con una mentalidad totalmente distinta, por supuesto con las carreras, pero también con unos cambios, con una transculturación cultural que yo pienso que ha marcado un hito también en la historia moderna de los saharauis, y sobre todo los saharauis, siempre estoy hablando de los saharauis en los campamentos. Este encuentro, digamos, porque el encuentro de la cultura saharaui con el colonialismo español, siendo un país occidental, que evidentemente es otra cultura también muy diferente y demás, pero creo que todo lo que se gestó con este pacto colonial de respeto a yo respeto lo tuyo, tú respetas lo mío, no nos metemos ninguno, nos dejáis estar aquí, pero no os vamos a imponer nada, tuvo sus resultados, y de hecho los saharauis durante los 100 años que duró el colonialismo hubo muy poca transculturación en la sociedad saharaui, digamos, por la influencia de la presencia española en el Sahara. Sin embargo, la presencia de los estudiantes saharauis en Cuba sí que ha ejercido una influencia muy importante y un cambio muy importante en la sociedad saharaui en el exilio. Está de tal manera que la sociedad saharaui se ha sentido amenazada en su cultura y en sus valores por esta mujer nueva que ha traído, que voy a decir una tontuna, no solo la minifalda, sino que es otra manera de pensar, de plantearse la vida completamente distinta. Y quizás pienso que a lo mejor el Frente Polisario, que en aquellos años compartía con Cuba el hecho de ser un movimiento con tintes, con tendencia socialista, porque el Frente Polisario nunca tampoco se ha, digamos, declarado como un movimiento realmente socialista o comunista, pero bueno, compartía ciertos rasgos con el comunismo, con el socialismo cubano. Sin embargo, en lo demás es que son dos culturas que no tienen absolutamente nada que ver. Y destacaría dos aspectos importantes. La población cubana es mayoritariamente atea en aquellos años, desde que gobierna Fidel, y es una sociedad muy libre, muy liberal, en un aspecto tan importante y tan en la base de la mayoría de los problemas, que es el tema de la sexualidad. Pasamos ya, creo que es la última edad de la mujer saharaui en este recorrido. Llega el año 91, la firma del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, y desgraciadamente, como saben la mayoría de los que estáis aquí presentes, este acuerdo, digamos, de paz realmente no ha traído, ha parado la guerra, pero no ha traído una solución del conflicto en su totalidad, de tal manera que se le llama ese periodo desde entonces hasta ahora el periodo de no guerra, no paz, porque no estamos en guerra, pero tampoco hemos alcanzado la paz que nos devuelve al Sáhara. Y es un periodo que está, digamos, favoreciendo o ha traído una profunda transformación socioeconómica en la vida de los saharauis en los campamentos. Y en paralelo, por supuesto, la causa está estancada, no hay una solución al conflicto. Y eso, una de sus consecuencias, digamos, inmediatas, es fundamentalmente, se ve en las generaciones que han nacido en los campamentos y que no ven ninguna salida, no ven ninguna perspectiva, no tienen ninguna perspectiva de futuro. Entonces son generaciones que están muy desencantadas de la política. Se produce también en esta etapa una gran, digamos, un desprestigio de la clase política y un descrédito muy importante que genera un vacío político en los campamentos,
que en estos momentos, y por desgracia, está siendo ocupado por una vuelta a la religión y vuelta a la religión en unas formas o versiones nuevas mucho más rigoristas que el Islam tradicional que han practicado los saharauis, ¿no? Y también una vuelta a tradiciones ancestrales que con toda, digamos, la modernidad que ha traído la revolución saharaui, se pensaba que son tradiciones que ya han quedado en el pasado, y sin embargo pues la sociedad está volviendo a todas estas prácticas y estas tradiciones, ¿no? Y todo ello evidentemente en quien más repercute, como pasa también en todo el mundo, pues es en la mujer, con lo cual el cuerpo y la mujer como sujeto vuelve a estar en el centro de la atención, vuelve a ser el campo de batalla donde se libra el honor y la moral y demás de la familia, del clan y de la tribu. Y como uno de los, o de la punta del iceberg de toda esta temática, que lo que hablo es solo algunos elementos de interés, pues hemos asistido, hemos visto en estos últimos 5 años voy a decir una ola de retenciones de jóvenes que han sido educadas aquí en España y cuyo único pecado es que han intentado tomar ellas las riendas de sus vidas, ¿no? Entonces creo que son hechos que han abierto un cisma en la relación del movimiento solidario con los saharauis. Es una crisis que la estamos arrastrando todavía y a la que no sabemos realmente a dónde nos va a conducir, ¿no? Pero sí, lo cierto es que una de las digamos respuestas o reacciones que ha traído esta crisis, y que desde mi punto de vista es algo bueno, es el surgimiento de muchos grupos de jóvenes, y algunas incluso ya están organizadas en lo que serían los feminismos saharauis, ¿no? Ahora mismo contamos con varias corrientes, hay muchas voces a título individual que, aupadas también por el espacio de libertad que brindan las redes sociales, y como está pasando en el resto del mundo árabe musulmán, pues son jóvenes que están en la reivindicación nuevamente y que no se están dejando amedrentar por todos estos fenómenos de radicalismos y demás que está habiendo nuestra sociedad. Y yo creo que hay esperanza, la causa de las mujeres no está perdida, y las mujeres saharauis al final, pues aparte de su contribución a la causa promovida fundamentalmente por la Unión Nacional de Mujeres y por otras organizaciones, pues está muy bien y ahí seguiremos, pero también finalmente estamos en la ola, le decía a mi nieto, ya no sé cuál de las olas, pero sé que estamos en la ola de también querer hacer algo para nosotros, para nosotras, reivindicar nuestros derechos, reivindicar estar ahí, y reconocimiento para nosotras como sujetos independientes. Tenemos muchísimo trabajo por delante, que seguro que lo hablaremos, y esto más o menos es todo lo que os quería contar. Muy bien, muchas gracias. Ahora paso la palabra. Tiene la palabra. No sé qué dice. Está aquí. Sí, por continuar un poco con la exposición, tenemos al otro lado del móvil a Sarga, así que le vamos a dar la palabra. Creo que no la vamos a poder ver, pero bueno, si la presenta. Sí, antes te he presentado Sarga, así que si quieres expon y luego pues eso, abrimos intercambio de palabras. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por construir espacios donde será la voz a esta voz silenciada, sobre todo en estas generaciones que se han puesto un verano a las sociedades libres pensantes. Es un honor para mí compartir escenario con Leticia, porque es una mujer emprendedora en la lucha
y empezó cuando la verdad es que las cosas eran un poco más difíciles ahora, sin apoyo, y fue un camino bastante solitario y bastante duro por lo que puedo imaginarlo. Es duro ahora con compañeras en redes sociales y con el apoyo físico de personas que tenemos allí, así que no imagino cuando ella esta vela de la lucha feminista, los solitarios que sería ese camino y sobre todo con ese tribunal social justo ponen etiquetas que realmente no le correspondían, ¿no? Bueno, después de esto, después de toda la excelente exposición que ha hecho en el día, me queda puntualizar y yo había hecho una exposición similar y por no ser un poco repetitiva, porque tampoco sabía el público asistente a esta conferencia, entonces puse datos que ya la compañera Lidia os ha dado de antemano. Entonces, para centrarme yo en esta, a partir de los 90, hay dos fenómenos que se juntan. Estos dos fenómenos es, como ha dicho Lidia, el elemento del fin de la guerra y el regreso de la figura masculina a las instituciones que anteriormente estaban gestionadas por mujeres y son gestionadas por hombres, hace eso, que la figura femenina no sé si se me oye. Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, tranquila, que he quitado el micro. Vale. Entonces, al apartarse la figura femenina de esa gestión de los campamentos, porque los hombres estaban en el frente, al terminar la guerra ocurren dos cosas. Lo primero es que, es el hombre quien gestiona toda esa administración. Sí, hay una gestión primaria, que es la de los barrios y las dairas y las wilayas, pero cuando antes había por encima, digamos, un alto cargo femenino, se pone un alto cargo masculino. Es decir, yo tengo una jefa de barrio, una jefa de daira, una jefa de ayuntamiento, que le tiene que rendir cuentas a un wali, que es el jefe de esa unidad, digamos, como el jefe de una comunidad autónoma, para que me entendáis, ¿vale? El presidente de una comunidad autónoma. El gobernador. Siempre son figuras masculinas, ¿no? Entonces, aparte de eso, a lo largo, pues va pasando años, 90, 92, ¿se me oye? Sí. Sí. A lo largo de los 90, ¿sí? Sí, se te oye, le hagas lucho. Vale. Hay una frustración por parte de la comunidad saharaui, tanto por parte de la comunidad internacional como por sus propios líderes políticos, ¿no? Eso es debido también por mala política, por no presentar una alternativa política que dé fin a este inagotable exilio en el que hemos ido perdiendo generaciones, porque es verdad que hemos tenido generaciones que han salido a estudiar afuera, pero es verdad que esas generaciones han regresado a los campamentos habiendo estudiado ciencias del mar sin poder trabajar en el mar, ¿no? Y licenciaturas montones que los licenciados aquí han perdido años de estudios para venir a regresar a los campamentos y poder gestionar digamos, sus sueños o sus aspiraciones, ¿no? Tenemos ahora mismo, aparte de ese desencantamiento político de los políticos, de las personalidades políticas,
tenemos un crecimiento, porque a partir de mediados de los 90 se empieza hay unas pequeñas escuelas que se abren en la wilaya de Layún, en la wilaya de Dakhla, gestionadas por salafistas. Y esto es un tumor el peor de los tumores que ha podido tener los campamentos de refugiados. El Polisario se da cuenta tarde de estas escuelas, pero ¿cuándo cierra esas escuelas? Cuando ha habido una quemada de coches de mujeres conductoras, ¿no? Y nos damos cuenta ahora de todo aquel germen que creció, y este virus lo estamos sufriendo ahora. Lo estamos sufriendo ahora porque el discurso de la mezquita diario es de una misoginia, que estoy de acuerdo en las ayats, en las aleyas que ha citado antes la compañera Lucía, que no solo citan posicionan a la mujer como algo inferior, sino que hay tribunas como los ahadith que incitan a la violencia, ¿no? Incitan a la violencia porque hay una en concreto que dice que si tu mujer no te hace caso en un asunto X, el primer castigo es que la primera noche, el primer castigo va como es una escalera, ¿no? El primer castigo es que no mantienes relaciones sexuales con ella, el segundo es que, el primero es que la aconsejas, el segundo es que ya no mantienes relaciones con ella, el tercero es que le puedes pegar. Digamos que yo estoy a favor de que, soy una persona religiosa, soy practicante, sin embargo, creo que el Corán hay una corriente que cree que el Corán se va adaptando cada 100 años a los creyentes. Y esta adaptación es la eliminación, la abolición de este tipo de ayat que incitan a la violencia, sin contextualizarla socialmente y decir que esto fue en los años X en que se justificaba la violencia hacia la mujer, no, sin justificarlas, sin contextualizarlas, habría que eliminarlas de inmediato. Y bueno, hablamos, por centrarme un poco más, después de esta decepción, entramos en los años 2000, y en los años 2000 ese germen islámico, salafista, que crece en la wilaya de Layún, en la wilaya de Dakhla, de los campamentos de refugiados, obtiene sus frutos. ¿Por qué? Porque hay una mala gestión política de nuestros altos cargos, de una corrupción, pues también importante, ¿no? Entonces esto hace que la gente se desencante de la causa, que la gente se desencante de las personalidades políticas, y la comunidad internacional, desgraciadamente, pues año tras año tenemos resoluciones tras resoluciones que vamos acumulando sin que haya una solución real, factible, que nos dé esa independencia, ¿no? Entonces esto hace que cada vez ese virus del fanatismo islámico se apodere de más adeptos y genere más y cada día más religiosos radicales, digamos, de una religiosidad un poco más radical de lo que estamos acostumbrados en esta zona de Mauritania, en esta zona de la sociedad particular iraní, ¿no? Entonces nos damos cuenta, yo personalmente llevo 3 años en los campamentos en los que he visto situaciones en las... hay leyes ahora mismo que obligan a llevar el velo en secundaria a partir de los 11 años, cuando mi generación y mis anteriores generaciones hemos estudiado short, ¿no? Hemos estudiado short hasta 10º, ¿no? Entonces estamos viendo que poco a poco, y es verdad que el Polisario ha cerrado esas escuelas, pero ha concedido a esas familias ya contaminadas de ese virus del que hablaba antes, ese tipo de leyes que al final repercuten en
en nuestras niñas, en el que el ente educador ya le está diciendo a los 11 años que no es dueña de su cuerpo y que es diferente de su compañero de clase, que es el hombre, ¿no? En la actualidad, como ha hablado antes la compañera decía, estamos un grupo, esta generación que hemos nacido en los 90 y hemos vivido en ese sistema patriarcal, hemos vivido sin hombres, en nuestra infancia y ahora hemos vuelto a los campamentos radicales. Una mujer antes se casaba y estaban todas las chicas con ella, ahora una mujer se casa y es encerrada en su hogar. Yo he podido asistir a 4 o 5 bodas de aquí cuando las muchachas antes convivían conmigo, venían a mi casa, iban estando con las vecinas, una vez que se casaban ya dejaban de relacionarse socialmente. Y eso es debido a la radicalización juvenil, que eso es lo que asusta, ¿no? Esa juventud que se ha decepcionado de la comunidad internacional y de sus políticos se ha refugiado y se ha metido en la boca del lobo del desgraciado fanatismo islámico, ¿no? En la actualidad, como digo, están feminismos saharauis que forman parte del día y Aminat, están Amnat Zora y estamos Toria Surichal. Toria Surichal, que somos nosotras, hemos creído que el trabajo en el social media, en las redes sociales, ha de ser un simple acompañamiento del trabajo de campo de aquí, de los campamentos. Entonces, nos hemos presentado en sociedad y, tenemos muchos en contra, pero sin embargo encontramos que gente que no ha salido de los campamentos en la vida tiene unas ideas bastante sorprendentes y bastante avanzadas de lo que es el sistema patriarcal y de cómo influye en nuestra vida cotidiana y saben diferenciar de quién es una mujer misógina y quién es una mujer independiente, empoderada y que puede también ser madre religiosa y que el feminismo es universal, no entiende de religión ni entiende, simplemente entiende de empoderar y que la mujer sea autónoma y tenga un criterio propio, ¿no? En ese sentido, nosotras algunas de nosotras hemos formado parte de Amnat Zora y hace cosa de 6 meses hemos creído que, como he dicho antes, después de haber hecho ese mapeo, ese trabajo de campo de las necesidades reales de las mujeres, pues en que nos teníamos que mover, ¿no? En que nos teníamos que mover y nos teníamos que mover y focalizar hacia nuestra mujer, a sensibilizar aquella que tiene el foco puesto ahora mismo en el joven que tiene una serie de aspiraciones, una serie de derechos y que no son luchados por aquel que les representa, que es la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, ¿no? En ese sentido, la Unión de Mujeres Saharauis es un mero ente del Estado que trabaja por y para el Estado, dejando de lado su objetivo principal, que es luchar y velar por los derechos de la mujer saharaui. Mira, Zarga, aprovechando que has nombrado a la Unión Nacional de Mujeres y para avisarte de que tenemos que ir terminando porque a las 8:30 vamos a cerrar aquí, esta entidad de la que habla la compañera y antes ha hablado un día, es como la sección femenina aquí en España, si he pasado así más reciente. Pues esa es mi visión de las cosas.
como entidad. Sí, total. Sí, eso que la hemos... Totalmente de acuerdo, porque bueno, ni siquiera da el papel de la sección femenina, porque Un segundo, emplea espera. a sus mujeres, No bueno, vamos a- la sección femenina, y por lo menos emplear a las mujeres, bueno, sería un logro. A ver, por no atacar a quienes no están y no se pueden defender, así siendo honestas, simplemente que las hemos invitado y no están en la mesa hoy porque no podían, ¿vale? Era por decir eso y decirte que eso, que vayas terminando, porfa. Sí, bueno, que eso, que acaba, que como decía antes, como decía la compañera Lendía, que la esperanza no está perdida, a pesar de que la situación y el contexto está en estas condiciones, también hay esperanza porque hay pequeñas luces que entre todas y aunando fuerzas no se apagará la voz de la mujer y tampoco dejaremos que acampe la misoginia por nuestros campamentos porque nunca desde mi punto de vista la conoció y no debe de conocerla, ¿no? Así que y con eso acabo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por habernos dado vuestro testimonio, vuestra voz. Y nada, lo que nos gustaría ahora es un poco abrir un turno de palabra para que quien quisiese pues pudiera hacer una reflexión, hacer alguna pregunta o un poco poder establecer un diálogo. Un par de preguntas. Una es de manera general, no sé si lo que son las asociaciones que hay en España de apoyo a pueblos saharauis, porque respecto a este tema si hay una postura general. Mi sensación personal es que se pone muy de lado. Yo de hecho he llegado a escuchar que, por ejemplo, un problema de la protección de las mujeres saharauis que están en España y que tienen los campamentos, yo he llegado a escuchar que eso es un problema familiar de saharauis. Para mí eso es como decir que un problema político de los territorios ocupados es un problema de delincuencia en Marruecos. O como lo que dice Vox, pues que el tema de la violencia de género es violencia intradoméstica o para mí es lo mismo. Entonces, Si a nivel de asociaciones en España, en este sentido, se mojan o no se mojan, quería saber con vuestra opinión en este sentido. Y también otra cuestión que es qué coste personal, si queréis responder a eso, tiene para una mujer feminista saharaui en su entorno de los campamentos familiares. tú que has Pues estudiado el de las cualquier chicas. feminista, así como por abrir la boca en la cena de Navidad o cosas de esas, ¿no? Exclusión, sobre todo, pues como has dado tú antes en la guinda, para mí toda esta estructura represiva y que genera tantos males en el mundo es esa estructura de construir el macho y la hembra, ¿no? Y cómo controlamos nuestra sexualidad, al final esa es la cosa. Entonces, bueno, pues cuando abres el pico estás condenada a gestionar otras nuevas redes afectivas por ahí, porque en la familia pues que se enfría mucho la cosa. Y a la primera pregunta, está muy bien el llamarse a sí mismo, ya que estamos aquí en familia. Es verdad lo que dices, las asociaciones de la cooperación en general, ¿no? Que pone el foco muchas veces su fuerza o sus recursos en reproducir muchas dinámicas muy tóxicas para las sociedades a las que va a asistir. Entonces, bueno, pues en este caso a la saharaui nos ha jugado muy mala pasada esta cooperación tan, no sé, como ponemos tanto, ¿no? Al final las españolas y las saharauis, te comparto hasta mi hijo, ¿no? Toma mi hijo, te lo dejo 2 meses, a ver, o muchas, nos hemos quedado casi toda la vida, ¿no? Y nos hemos construido aquí. Entonces, pues bueno, el movimiento solidario lo hace de puta pena, y así hablando en plata, así como la propia gestión por parte de los saharauis, y de ahí viene ¿no? Las que estamos ahora, ¿no? Con la pelea, que nos desentendemos tanto de la política institucional precisamente por este tipo de gestiones, ¿no? Que es que no queremos ya nada que ver con esa gente, que es que no se para a pensar en las vidas que está gestionando, tanto en los campamentos de refugiados como aquellas pequeñas personitas que llegamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esa es mi opinión.
Pues un poco de lo mismo. Yo creo que la postura del movimiento solidario, precisamente respecto a este tema, creo que no lo tiene fácil el movimiento solidario, porque el objetivo fundamental de todas estas organizaciones es digamos, acaparar o recabar el mayor apoyo posible a la causa saharaui, no solo en lo político, sino también en lo económico, pues el mantenimiento de los campamentos y demás. Entonces creo que de repente pues se han visto sobrepasados por un tema que además ha surgido como justo cuando estaba el discurso que se ha propagado hasta ahora acerca de la mujer saharaui, que es la mujer más libre, más empoderada, más dentro de todo el mundo árabe. Y esa es la imagen que todo el mundo tenía en mente y con la que se ha trabajado todo este movimiento a lo largo de todos estos años. Y de repente tenemos a no sé cuántas chicas retenidas en contra de su voluntad, o sea, todos los escándalos que hemos visto. Y bueno, creo que esa respuesta que han dado como esto no es el caso general de la sociedad saharaui, son casos aislados, son problemas familiares y demás, me parece que es una respuesta mezquina y cobarde por parte del movimiento solidario e interesada pues al mismo tiempo. Entiendo e insisto que la postura que es un choque, pero creo que podrían haber gestionado otro tipo de respuesta, no simplemente querer tapar el cielo con un dedo, porque es que esto de seguir propagando que la mujer saharaui, este discurso que ya es no sé cómo calificarlo, creo que es una cosa tan tonta, tan carente de sentido, que en qué sociedad las mujeres no tienen problema, en qué cultura las mujeres no tienen problemas. Si los problemas de las mujeres son iguales, son transversales, son globales, son los mismos en todas las sociedades. Algunas sociedades pues han avanzado un poquito más y me cuestionan la palabra avanzar, me da igual en qué dirección, quiero decir que han superado ciertos problemas y otras no. Y nosotros somos una de estas sociedades. Entonces el que no lo quiera entender o quiera seguir con este decorado que ha estado además, que es el tercer elemento para mí, que aparte del resurgimiento de las corrientes digamos radicales del Islam en los campamentos y la vuelta de los hombres después de la guerra a los puestos de responsabilidad y haber desplazado a las mujeres de todas estas responsabilidades que han desempeñado durante los años de la guerra, pues el tercer elemento precisamente es este discurso, que es un decorado que ha estado ahí, que ha estado ocupando el espacio que realmente debe ocupar y que, gracias a Dios o quien sea, finalmente está ahora empezando a ocupar los feminismos saharauis. Pero no pasa nada, es que no sé, porque que la sociedad saharaui reaccione así, pues hasta lo entiendo, porque bueno, pero que el movimiento solidario además entre al juego de esto no es el caso general, simplemente son casos aislados, tal, la sociedad saharaui no es así, sigue siendo ese pueblo elegido, idílico, y esa mujer que es el top en el mundo a la que peregrinan todos los movimientos feministas del mundo mundial, pues es que me parece un poco, y bueno, y eso forma parte, nosotras las que estamos o hemos empezado en esta lucha, pues hemos sufrido mucho, yo voy a decir aquí personalmente, más por parte de colegas de aquí, de mujeres sobre todo progresistas, mujeres de izquierdas, nos han hecho mucho daño, desgraciadamente, no todas afortunadamente, pero el daño que hemos recibido, y eso duele más, como digo, es que no sé, te duele más si viene de tu propia familia, ¿no? El daño, porque a mí que me lo diga, no sé, una de, yo qué sé, pues eso, de Vox o de tal, hasta lo entendería y no me dolería nada, como pasaría, pero que me mira una mujer de izquierdas y me dice, simplemente hablas así, o te portas así, o estás con estas ideas porque te has occidentalizado,
y que tienes que no asumir tu cultura, tus raíces, o que me digan que no soy saharaui porque no voy con la melfa, que me lo han dicho miles de veces, quítate, que quiero hacer foto a las saharauis porque no voy con melfa, que mi identidad la encierran en un trozo de tela, pues duele mucho, pero estamos en ello. Y creo que como yo muchas, porque lo veo a diario en los debates en las redes sociales, y reivindico que los derechos humanos son universales, es un patrimonio de la humanidad, no son de Occidente, ni de Oriente, ni de nadie, son de todos, porque es lo más básico, lo más elemental que puede tener cualquier, y que necesita además cualquier ser humano para vivir con un mínimo de dignidad. Entonces, bueno, y por parte de nuestra gente, pues también pues recibes mucha presión, lo que ha dicho Mineto. Personalmente no puedo decir que por parte de mi familia he tenido ningún problema, y no es que mi familia es una familia normal y corriente, ya está más bien conservadora, pero creo que también haciendo un trabajo ahí de campo con las mujeres de tu familia, con tu padre, con tus hermanos, con tal, pues al final se consiguen cosas, y nuestra realmente mayor ahora mismo problema es con nuestras colegas de aquí, con nuestras paisanas españolas y no españolas, pero bueno, tenemos también el apoyo de muchas que aquí están, que han entendido el tema, y bueno. A ver, palabras. Espera, ahí hay otra mano también. Sí, vamos ella y luego el compañero. ¿Vosotras creéis que aparte de como el desencanto político que puede haber ahora con la sociedad saharaui, como habéis nombrado antes, también ha influido un poco el miedo de cuando han vuelto los hombres a gobernar las estructuras políticas administrativas? ¿Creéis que la mujer ahí ha sentido miedo de perderlo y por eso también no sé si estoy entendiendo, pero si influye el miedo en todo esto de sentirse también un poquito, a lo mejor ahora, inferior, y al no estar ahora en los puestos ahora más o menos administrativos y de poder, sí puede influir, porque por ejemplo, bueno, yo voy a un voluntariado en Durango de niños que van niños saharaui con discapacidad en verano, y hablando con una mujer que está también como voluntaria allí saharaui, ella como que siente miedo de hablar de su sexualidad, de la sexualidad en general, de la homosexualidad, de cosas que son realmente normales, que estamos intentando hacer en España, y ya no es normal. Y yo la sentía como con miedo de poder expresarse bien, y ya digo, ella también, o sea, luego ella es una mujer muy fuerte, que ella siempre ha luchado muchísimo en el Sáhara, ella vive en los campamentos y viene solamente también en verano aquí, y ella fue a Cuba también, y bueno, yo la veo como una mujer muy fuerte, pero como que sigue sintiendo un poco ese miedo, ¿no? A hablar, a expresar todo lo que quiera. Pero quería saber si vosotros también sentís ese miedo allí, en plan en mujeres de allí, si influye en todo esto. No vale, está Que repartir. Pues para mí es, no sé, ¿cómo he entendido tus palabras? Cuando los hombres intentan ocupar espacio en el espacio público, pues claro que las mujeres nos vamos retirando, y cuando se masculinizan demasiado los espacios son hasta violentos para ti. Como comentaba antes Lidia, la capital administrativa, digamos, de los campamentos, donde están las instituciones públicas y tal, es un espacio muy masculino. Ahí están las altas esferas, y las mujeres, pues va la que es fulana de tal o mengana de cual, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, miedo, que se puede decir, miedo real, sí. ¿Por qué no hablan de su sexualidad de las mujeres saharauis? Sería mucho mentir, porque si vas a círculos, por ejemplo, de bodas o ambientes donde están ellas entre sus amigas, no hay más, no sé, clase de sexualidad mejor que esa, entre ellas compartiendo sus experiencias. Por supuesto, pues en contextos, pues cada una, ¿no?, con su película cultural, ¿no? Pero que tenga miedo, pues depende de los espacios. Tenemos mucho pudor, sí, es que es la clave, ¿no?, con la que controlamos a las sociedades, ¿no?, sus cuerpos, sus sexualidades, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, el tema en concreto de la sexualidad, pues todavía es un
es uno de las grandes revoluciones pendientes en el mundo árabe musulmán en general. Por eso está el libro de Mona Tahwari, que es una feminista egipcia, que se titula así: El mundo musulmán necesita una revolución sexual, ¿no? Entonces, lo que ha dicho Mineto, yo creo que también por mi experiencia de los años en los que he trabajado en los campamentos, sí que veo que las mujeres en los espacios meramente de mujeres, pues sí que hablan y que no hay ningún tapujo y consultan. De hecho, ahora mismo incluso tengo mi consulta de WhatsApp abierta a las 24 horas y recibo muchísimas consultas sobre temas, cosa que percibo que las nuevas generaciones como también van cambiando un poco el chip, te consultan por cosas que no, por WhatsApp en un mensaje de voz que dice usted que no, sin ningún tapujo de patologías y de temas puramente sexuales en su relación con el marido, qué tal. El tema de la anticoncepción, hay un boom brutal por lo que yo veo, por el volumen de consulta que recibo, cosa que no había tampoco hasta hace unos años, pero es verdad que luego pues sigue siendo aún así, pero esto es como todo, ¿no? Porque o sea, la sociedad saharaui es una sociedad patriarcal, pero también es matriarcal, o sea, dentro del matriarcado pues hay de todo y también es un matriarcado que también tiene sus, tiene ya establecidas sus normas, pero también hay un margen y un marco de libertad muy importante dentro de lo que son los límites del matriarcado, ¿no? Pero luego ya en el espacio público pues es uno de los temas todavía que son temas tabú, que no se puede, la mujer tiene que guardar las apariencias y aparentar lo más pudorosa, lo más decorosa, lo más todo, lo más... A mí, si me permitís meter aquí cogiendo un poco el guante de lo que decía Ledía, que al final mucha base de los problemas de las mujeres pues son compartidos, ¿no? Y realmente si hacemos un poco de autocrítica y pensamos, es que aquí sucede lo mismo y lo estamos viendo con los espacios mixtos y no mixtos. O sea, claramente cuando tú acudes a un espacio mixto, las mujeres ocupamos el espacio con mayor seguridad que cuando vienen compañeros varones. O sea, las intervenciones son más por parte de ellos y nosotras tendemos como o estamos con una compañera, una aliada, o nos cuesta mucho más ocupar ese espacio. Y en ese aspecto, pues nosotras... Sí, pues, son las mismas tareas pendientes. Sí. Hay algo del que nadie habla. Hay algo muy perjudicial para nuestra sociedad. Y es el dicho... Señores, vamos a ver. Estamos hablando de mujeres que tienen hijos fuera del matrimonio y son supuestamente juzgadas por la Sharia islámica ante los culpables, y dejamos de tener culpables, y sabemos que la Constitución, en el punto 3 de nuestra Constitución, se dice que la religión del Estado es el Islam. Entonces estamos hablando de dos culpables, no solo de una culpable. O sea, el hombre deja embarazada a la mujer y se va a acampar a sus anchas. Y sin embargo, la mujer tiene que pagar la cárcel. ¿Y cómo sale esa mujer de esa cárcel? Que ahora le están llamando un centro de protección, que la están protegiendo de la familia. Mentira. ¿Cómo sale esa mujer de esa cárcel de mujeres? De eso es de lo que no quiere hablar nadie. Esa lacra que puede haber de esa supuesta falaz mentira de la mujer libre. Esa cárcel no puede salir esa mujer si no es en matrimonio, ¿vale? Y aparte de que está en un contexto de cárcel, que ellos llaman un centro de protección, no tiene un asesoramiento, no tiene un apoyo psicológico, no tiene una formación, muere y nace cada día en esa cárcel. No hay un seguimiento. Hay un seguimiento de embarazo cada 3 meses por una ONG y tiene que la matrona que va a hacerle ese seguimiento tiene que ser una mujer saharaui. Así que una lacra que demuestra realmente
la situación en la que está la mujer saharaui. Vale, Pero al final, que vamos terminando. por eso puntualizaba el punto de la sexualidad. Gracias. Y obviamente la culpable es mujer y no el hombre. Si realmente nos guiamos a la teoría islámica, como dije antes, los culpables son ambos. Gracias.